Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy un nuevo podcast, el podcast número 5, y hoy tenemos un tema muy interesante como también los anteriores que hemos tocado en estos capítulos que venimos trayendo invitados que muchos de ellos manejan excelentes temas, temas muy polémicos en los cuales pues hemos compartido con ustedes, hemos compartido opiniones, distintas visiones e investigaciones de temas que sabemos que les interesan mucho. Hoy estaremos hablando mucho sobre el tema de la biología, todo lo que tiene que ver con el mundo de la biología, los misterios pues que están dentro de esta parte de la vida humana, ¿no? La misma biología hace parte pues, del desarrollo nuestro desde que estamos en la escuela y estaremos tocando temas polémicos dentro de este ámbito. Para hoy tenemos como invitado desde México a Alejandro Ecatzán. Creo que tu apellido se pronuncia así, ahora me corregirás. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. De hecho es nombre, es segundo nombre. Ah, el segundo nombre, Ese pensé que era Katzin. el primer Sí, apellido, o sea, tu primer apellido es Medina, Alejandro Medina. Hombre, me hubieses dicho y no me complico aquí. sí. Bienvenido, ¿cómo No estás? te preocupes. Eh, Aquí también ese nombre es raro, entonces he vivido siempre con esa situación. No, yo también con mi nombre, porque mi nombre es de origen árabe, entonces también a veces lo mencionan mal, no lo entienden y es normal. Yo estuve en México ahora en el año pasado, estuve en México en septiembre del año pasado y escuché varios nombres, sobre todo de ciudades, de lugares famosos con, pues, nombres así parecidos, ¿no? Ujú. Tenochtitlán, bueno, varias cosas que tienen ese mismo lenguaje y son un poco complicados de aprender. Pero bueno, bienvenido Alejandro, aquí estamos para compartir. Y primero quisiera pues que nos hablaras un poco de ti, para que las personas te conozcan un poco más. ¿Quién es Alejandro? ¿Qué estás Ujú. estudiando? Bueno, si tienes de pronto un canal de YouTube o algo, compártenos un poco de ti para comenzar. Pues bueno, ya mi nombre ya soy Alejandro Medina. Yo estoy estudiando en la Facultad de Ciencias. Perdón. Estoy estudiando en la Facultad de Ciencias en VIA. Estoy llevo estudiando más o menos como 4 años y además yo soy profesor. Yo doy clases de biología y química en una escuela que prepara a chicos que van a hacer su examen a universidad, sobre todo a universidad, pero realmente a varios niveles. Y no sé qué más decirte. Bueno, Bueno, estás estudiando todo lo que tiene que ver con biología y además eres profesor, es decir, que digamos que ya tienes un nivel se importante. pierde un poquito, Salim. Sí, ¿me escuchas ahora? Ah, mejoró. Ok, perfecto. Bien, no, te decía que, bueno, estás estudiando el tema de la biología, pero ya tienes un nivel importante como pues para ser docente también, ¿no? Educar a otros en este ámbito. O sea, muy, muy interesante eso. Me habías dicho que estabas estudiando, pero no sabía que eras profesor también. Sí, sí, sí. Y justamente muchas veces me he dado cuenta yo que muchas cosas que he aprendido de la biología lo he aprendido más por mi cuenta que en la propia carrera. Obviamente la carrera es muy importante, me ha dado bases para el estudio de la biología, pero muchas veces son de las dudas de mis alumnos que de pronto me leen y que yo digo, pues eso no lo estudio, eso no lo sé, entonces me voy a estudiar más y descubro y pues me doy cuenta de más cosas interesantes que aún no conocía. Claro, Siendo no, profesor uno estudia otra vez. sí, eso es cierto. Es como también uno cuando estudia cualquier carrera y luego la ejerce, ¿no? En distintos trabajos, muchas veces se aprende más en el ejercicio que lo que uno estudió en la universidad, siendo que obvio es importantísimo porque ahí están las bases en la academia. Y luego ya lo que uno va aprendiendo empíricamente. Bien, Alejandro, Perfecto, de acuerdo. vamos a entrar en la temática de todo lo que tiene que ver con biología. Nosotros cuando traemos invitados, ¿no? De distintas áreas, ¿no? De la ciencia, hace poco estuvimos con un ateo y conociendo un poco cuál es la visión ateo,
sobre ámbitos como el origen del universo, como, bueno, la misma trascendencia del ser humano y varios aspectos que sé que son muy interesantes. Entonces vamos a empezar con un tema profundo, ¿no? Dentro de lo que tú has estudiado hasta ahora, dentro de lo que tú has aprendido, investigado, en el tema de la biología como tal, ¿qué se enseña del origen de la vida? Hablemos primero en el planeta Tierra, como tal. Porque, bueno, la ciencia oficial, obviamente, todavía nos dicen que la única vida, como la conocemos en este planeta, pues solamente es aquí, hasta ahora, ¿no? Esa es la versión oficial. Pero, ¿qué se enseña en la biología como el origen? ¿Cómo sucedió en este planeta, ese momento inicial? Pues básicamente se conoce como la teoría quimiosintética, o sea, la teoría de que explica el cómo de químicos la vida pues básicamente todo en este universo, incluyéndonos a nosotros, somos elementos químicos, no tenemos ningún elemento extraño ni desconocido. Todo lo que hay en el universo también tiene un potencial de formar otras estructuras e incluso vida. Entonces, cuando se estudió más o menos la Tierra antigua, cómo estaba la Tierra, se sabe más o menos la cantidad de material que había en el ambiente, qué tanto oxígeno había, qué tanto metano había. Y conociendo absolutamente todos estos datos y el comportamiento gracias a la temperatura y todo lo que tenía la Tierra, se puede saber cómo reaccionan, porque eso es algo padrísimo que tiene la química, que los elementos y los compuestos siempre reaccionan de cierta manera cuando conoces sus condiciones. Y se puede saber bien las condiciones del planeta en las que estaba. Entonces, se sabe muy bien que con los compuestos que habían en esa tierra joven y mientras estaba enfriando, se sabe que habían compuestos que pueden terminar formando lípidos que son principalmente esenciales para formar una protección como la parecida a la membrana celular, proteínas, porque pues, en general las proteínas los seres vivos las utilizamos en todo, y ARN, que es una molécula muy importante para lo de pues en sí, lo de los genes, la información genética. Básicamente, lo que nos estás comentando es que esos elementos químicos primigenios, desde que el planeta tuvo las condiciones para que esto sucediera de alguna forma, se conjugaron y así comenzó la vida primigenia en este planeta, ¿no? Ujú. Entonces, La- ahora, la pregunta sería, esos elementos, es decir, ¿cómo se conjugaron? ¿Fue algo espontáneo, como algunas veces se ha dicho, de esa sopa primigenia? ¿O, o posiblemente pudo haber una programación, un tipo de diseño inteligente, es decir, algo que impulsara ese mecanismo? ¿Qué dice la biología de esto? por ejemplo, no es necesario que sea impulsada por nada, porque nuestro organismo está formado básicamente por moléculas orgánicas y realmente las moléculas orgánicas se pueden comportar de muchísimas maneras, hay muchísimos tipos de moléculas orgánicas y básicamente lo que necesitábamos era cadenas de carbono reaccionando entre ellas con energía que pues todo el tiempo la Tierra estaba reaccionando y teniendo diferentes situaciones. Y te iba a decir algo. Que seguramente ahora recordarás lo que se te acaba de olvidar. Bueno, Ah, entonces, me decías perdón. que no es necesario Ujú. algún tipo de programación. Podríamos decir que fue de alguna forma espontáneo que estos químicos comenzaron a interactuar para formar esa vida primigenia, ¿no? Esta sería pues Y, la... y, Sí, y a adelante. espontáneo no me referimos a algo que ocurrió así como de, ¡pum! Algo que ocurrió así de pronto en una explosión y de pronto apareció vida. No, fue una formación muy lenta. Cosas pues en los organismos van cambiando lentamente. Seguramente estas protocélulas o bueno, células antiguas, las formas más básicas que se formaron,
fueron cambiando muy lentamente hasta conocer lo que ahora conocemos como una célula. O sea que ahí es donde entraría el tema que ahora vamos a tocar, el proceso de la evolución. Bueno, ahí empezaría de alguna forma, porque cuando mencionas que fue un proceso lento de miles de millones de años, donde esto se fue adaptando hasta comenzar a desarrollar la vida. Y en ese contexto del origen de la vida humana, dentro de la biología se contempla también el origen ya en el universo, como la ciencia lo plantea en el Big Bang, o hay otro tipo de visión acerca de eso. Por ejemplo, se cree que puede que la vida pudo haber llegado del exterior, pero no cambia mucho lo de la teoría quimiosintética, porque lo único que está diciendo es que esto de la teoría quimiosintética ocurrió, pero en otra parte, donde no estamos seguros, pero puede que haya llegado la vida aquí, en asteroides, empados en el hielo congelado, cosas por ese estilo. O que quizás en la Tierra hayan habido algunos elementos y los asteroides, en la teoría que tú mencionas, trajeron otros y eso produjo esa unión de distintos elementos para generar la vida. También pudo haber sido eso, ¿no? Que de pronto no todo estaba aquí, sino una parte provino del espacio exterior. Y ahí comenzó pues el desarrollo Sí, de la también, e vida. incluso a lo mejor la propia reacción química, el que entrar y golpear un meteorito, no me imagino cuánta energía ha de generar. Sí, muchísimo. Y eso pudo haber activado procesos también. Alguna reacción química pudo haberla activado. Ahora, dentro de la biología bueno, quizás dentro de tu propia opinión personal, ¿se considera que es posible la vida en otros lugares del universo? No me refiero solamente a vida de bacterias o microbios, sino una vida quizás similar a la que hay en la Tierra con, bueno, animales, seres humanos, plantas, algo similar se contempla de que haya posibilidad de que así sea, más allá de que la NASA y otras agencias espaciales pues todavía no hayan detectado ese tipo de vida. Hay muchas, aquí ya estaríamos hablando de muchas suposiciones o incluso algunas hipótesis que pues, son un poquito diferente, más que nada porque la hipótesis se basa en cosas que conocemos, más que una suposición. Em, que pues puede indicar que hay planetas que sí pueden tener formas de vida más desarrollada, que aún no lo podemos saber porque esos planetas que estamos observando, los estamos observando hace miles y millones de años, Claro. porque apenas nos está llegando la información de cuando estaban en ese entonces. Entonces, a ciencia cierta, no sabemos cómo están esos planetas que pueden tener como un potencial de albergar vida. No sabemos si ya hay vida y nosotros no nos hemos dado cuenta. Sí, eso es cierto, se ve con la tecnología pues, que tenemos hoy en día, se ve cómo eran en ese pasado, ¿no? La luz que nos llega hasta nosotros es de miles de años hacia el pasado. Entonces es posible que haya algún tipo de desarrollo que todavía no hayamos comprendido. Dentro de eso que estamos hablando, ¿no? De la posibilidad de vida en otros lugares, siempre se ha dicho en la ciencia que las condiciones que se dieron en este planeta, en este sistema solar, para el desarrollo de la vida, como la conocemos en este lugar, fue casi que un milagro, entre comillas. Es decir, se dieron tantas cosas, la ubicación del planeta, la distancia del Sol, la inclinación. Bueno, tú sabrás mucho más que yo los distintos elementos que se conjugaron para que la vida sea como es hoy en día. ¿Es eso cierto? ¿Es cierto que fue así tan complejo para todas estas condiciones para generar la vida aquí? Yo siento siempre que esas personas lo están viendo del lado contrario, porque dicen, mira, necesitamos esto y lo hay en la Tierra, necesitamos esta temperatura y tenemos esta temperatura, pero justo es lo contrario. Los seres vivos somos expertos en adaptarnos. No hemos evolucionado y nos hemos adaptado apropiadamente para este planeta.
Entonces, no es como que el planeta y todas las condiciones eran perfectas para nosotros, sino más bien nosotros tenemos que estar en una situación apropiada para vivir aquí. Ok, sería lo contrario lo que estás comentando. Exactamente. Sí, no, porque se dice de que, por ejemplo, si el planeta estuviese un poco más cerca al Sol, un poco más alejado, ya la vida no se hubiese desarrollado como se ha desarrollado en este lugar. O si la luna estuviese, o, no, o si no hubiese luna. Es decir, hay varios elementos que quienes explican esto aseguran que la forma en que se dio la vida aquí es muy compleja. Algo que da pie a pensar que posiblemente estamos ante una inteligencia, un diseño inteligente que de alguna forma estipuló ciertas condiciones para que así se diera. Entonces, bueno, Sí, sí por había eso te lo escuchado preguntaba. eso. Y ¿Has por escuchado ejemplo, eso? lo del planeta que se acerca y se aleja, el planeta se está acercando y alejando miles de kilómetros a cada rato del Sol, porque no es un círculo perfecto que en el Sol está en el centro donde está girando, es una elipse. Que es lo que A genera veces, las estaciones, ¿no? ajá. Claro, correcto. Las estaciones más que nada las genera la La inclinación. inclinación, sí, O el eje. además, ajá, más de eso, además el Sol no está en el centro de la elipse en la que gira la Tierra, está cerca de un foco, entonces hay veces que la Tierra está muy cerca y otras veces que está muy lejos. Claro, sí, sí, Entonces, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Hay un giro que no es circular, sino es elíptico, un movimiento, pues. Entonces, bueno, dentro de eso, ujú. de las condiciones en el planeta, dentro de la biología, ¿cuáles serían las condiciones primordiales o necesarias para el desarrollo de la vida en un planeta? Pues obviamente sucedió aquí, pero cuando se observan otros lugares, otros planetas, ¿cuáles serían las condiciones básicas para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos? Exactamente. Si es tal y como la conocemos, pues van a ser organismos como nos, pues principalmente necesita agua, porque nuestras células están especializadas para repeler el agua con su membrana, para protegerse de del agua. Entonces, se necesita del agua, se necesita, por ejemplo, organismos que sean capaces de transformar y completar ciclos biológicos que transformen el oxígeno y de vuelta al dióxido de carbono. Y también la distancia, bueno, la distancia que tengan de un sol, la distancia que tengan de un sol para que este ¿cómo se puede decir? Tenga la temperatura apropiada para que organismos como los que conocemos puedan existir. Eso sería lo básico. Ujú. Ahora, Entre otras cosas, sí, tendré que pensar ahí ahorita en otras, estoy seguro que conozco más, pero en el momento ahorita no se me ocurren. sí, no, y el tema de los elementos, por ejemplo, el carbono, ella hablaba del hidrógeno con el agua, el oxígeno, el mismo nitrógeno, es decir, Sí, sí, son varios. varias cosas que se necesitan para un desarrollo de la vida humana como tal. Tal Eh, cual como humano, incluso necesitamos hasta elementos del hierro, sí, porque nuestro cuerpo necesita hierro. claro. Ahora, la vida nosotros la contemplamos, pues obviamente en lo que vemos, en esos elementos que tú acabas de mencionar y en muchos aspectos, pero de pronto dentro de la biología se ha considerado que la vida se puede desarrollar en base a otras condiciones, a otros elementos, por ejemplo, vida en base a, qué sé yo, no sé, al helio o al otro, o algún otro elemento que no sea como aquí, que es básicamente los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. Hay posibilidad de que la vida se pueda desarrollar inteligentemente y con una biología, digamos, similar de alguna forma a nosotros. Ahí sí te tengo que decir que desconocería qué tipo de elementos o qué otra cosa podría formar otras formas de vida. Es probable, no sé qué tanto, porque pues la vida está basada en en las moléculas orgánicas en su gran cantidad, que les dan una gran variabilidad y una gran capacidad a estas moléculas por las características que tienen. Entonces,
no sabría decirte tal cual si podría o si hay algún modelo, no he buscado, nunca me he enterado, si hay algún modelo hipotético de cómo sería la forma de vida basada en otros elementos. Sí, porque si hablamos aquí del sistema solar, que son los planetas más cercanos que tenemos y que de alguna forma la ciencia los ha estudiado bien, en el caso de la Tierra es un planeta pues rocoso, pero tiene un gran porcentaje de agua, pero ya si vamos a Venus, a Júpiter, a Neptuno, sus condiciones varían, no tienen otros elementos principales que los conforman, como el metano, etcétera. Y bueno, obviamente Ujú. la vida como la consideramos aquí, pues es imposible, según lo que se nos cuenta, que se desarrolle en esos lugares. Sin embargo, pues siempre se ha hablado que nosotros tenemos una visión de cómo debería desarrollarse la vida y cómo es la vida inteligente, pero eso no quita que podría existir la posibilidad de que la vida se abra paso en otras condiciones y que se desarrolle similar a lo que se desarrolló aquí. Ahorita me haya enterado, no que yo haya investigado así como de otras formas en las que se podría ocurrir la vida. Más que nada todo está basado pues en lo que conocemos, en lo que hemos visto que funciona, Claro. que somos pues nosotros como ejemplo, la vida que conocemos. Sí, por eso es difícil imaginarse la vida de otras formas. Ahora, otra cosa que quería preguntarte, dentro del mundo de la Ujú. biología, bueno, ya pues a nivel catedrático, a nivel de las instituciones científicas, ¿se considera como alguna posibilidad de que todo el desarrollo de la vida, el origen de la vida, no solamente en el planeta, sino la posible vida que pueda haber en el universo que todavía pues no comprendemos ni conocemos, se considera esto como un diseño inteligente, es decir, que hay una inteligencia detrás, bueno, que aquí en el planeta se le ha llamado de muchas formas, Dios, el creador, lo que sea? ¿Se considera eso o la biología no ve necesaria la existencia de una conciencia superior, una inteligencia que de alguna forma haya programado todos esos procesos que para nosotros pues aparentemente no habría nada detrás, sino simplemente con el mismo desarrollo de la creación se dieron? Pues en biología y en general en ciencias, pues no se ve necesario tocar ese punto porque se trata de ser lo más objetivo y lo más objetivo posible. Dejar te digo, no hay nada de malo que una persona incluso esté estudiando biología y tenga estas creencias, sino que a la hora de la ciencia, pues se separa por completo tus ideas y tus pensamientos, y bueno, todo tu lado social de lo que se supone que estás haciendo en la ciencia. En la ciencia no se mete mano de ideologías de ningún tipo. Bueno, las personas que están estudiando, por ejemplo, hay creyentes que saben que si hacen ciencia, pues sus creencias son aparte de la ciencia. Y lo mismo con ateos, que, que si hacen ciencia, saben perfectamente que eso no tiene nada que ver con su ateísmo. Entonces, sí está muy separado de las creencias más que nada y de las posturas ideológicas a la hora pues de hacer algunas suposiciones o hipótesis en algunos aspectos. Porque pues principalmente nos basamos en lo que observamos, en lo que conocemos y hasta ahora hemos encontrado muchísimas respuestas que no involucran que necesariamente se necesita un diseño de alguien o que alguien lo haya programado. Ok, básicamente es, bueno, no sé, tú lo has dicho, no se contempla, pero también has dicho algo interesante, que es lo que también puede dar pie a que algunas personas piensen que sí podría haber algo detrás cuando decías que la ciencia ha entregado muchas respuestas, pero sabemos que no todas hasta ahora. Entonces, ahí es donde en ese espacio que la ciencia todavía no puede explicar, entra la figura de lo que algunos llaman Dios, para entrar a explicar eso. Por ejemplo, cuando se habla del Big Bang, bueno, ¿qué hubo antes o qué lo generó? En lo que estábamos hablando ahorita del origen de la vida en la Tierra, hay una conjunción de elementos químicos que al unirse impulsaron la vida. Bueno, y alguien podría decir,
Bueno, tú explicabas que esto fue un proceso de miles de millones de años, pero alguien podría decir, bueno, ¿cómo sabían los elementos que se tenían que unir y de qué forma debían unirse para de ahí en adelante, a través de los millones de años, generar una vida tan compleja como por ejemplo el ojo humano, los animales, bueno, todo lo que conocemos en el Ese planeta? es un poquito más sencillo de contestar realmente. Más complejas de la biología que son más difíciles de contestar, pero esa parte dicen de cómo es que saben los elementos, cómo es que pudieron acomodarse así. Cuando yo doy clases, cuando menciono algunos temas de química, siempre les digo, para la química no hay secretos. Un químico se sabe bien cómo se va a comportar y cómo podemos conocerlo. Entonces se sabe bien cómo estos químicos se pudieron haber formado. Sí se puede conocer y se pueden hacer experimentos para ver si es posible y se han hecho y sí. Digo que sí han hecho experimentos en los que sí se han formado estos compuestos que te mencioné, que son los que pues son suficientes para formar una protocélula, que las protocélulas también ya las hemos logrado formar en laboratorio jugando con los químicos. Te lo preguntaba por lo siguiente. Las personas, pues, obvio, se entienden muchas cosas de la biología, la ciencia ha logrado explicar muchas cosas, pero hay gente que dice, bueno, tú observas el ojo humano y la respuesta a lo que tú decías son millones de años de evolución donde aparentemente las condiciones que se dieron no necesitó de nada que pudiera impulsar ese proceso para finalmente crear el ojo como tal. Pero hay personas que dicen, bueno, tú ves un computador, una cámara fotográfica, estas de última tecnología, que son de los elementos tecnológicos más complejos que se tienen, ¿no? Sin meter pues otras cosas, pero y estos elementos tecnológicos necesitaron de una inteligencia que primero los pensara y luego comenzara a idear cómo funcionarían, cómo crearlos, cómo juntar los elementos para que funcionaran hasta que el resultado sea una creación en el ámbito tecnológico que te estoy hablando, perfecta dentro de esos parámetros. Entonces hay gente que dice, si para un computador, que es un elemento muy interesante, que hace varias funciones, se necesita una inteligencia, ¿cómo es que para un ojo humano, que es un organismo vivo, que tiene vida porque hace parte del mismo cuerpo, y que hace unas funciones más complejas que incluso una cámara fotográfica o un computador, cómo para eso no se necesitó una inteligencia? Esa es una de las grandes dudas que mucha gente tiene, porque según esa lógica uno diría, bueno, si para el computador se necesitó de alguien, una inteligencia detrás, ¿cómo para un ojo no? ¿Qué dice la biología o la ciencia en ese punto? Pues, respondiendo biológicamente, diría que se están saltando muchísimos pasos porque quieren ver entre el que no había ojo y el que sí había ojo. Pero por ahí hay un abismo de procesos que ocurrieron, porque incluso también algunos llegan con el argumento para completarlo, porque muchas veces te hemos explicado que el ojo sí es complejo, pero pues no es realmente simplemente es un receptor de luz. Funciona muy padre, funciona muy bien, pero no es no es la cosa más cómoda en los seres vivos para mí, realmente. Entonces, el ojo, digo, entonces dicen, pero es que si le quitas una parte al ojo deja de funcionar. Claro que no. Hay mismos que no tienen cristalino y su ojo les funciona perfectamente. Hay organismos que no tienen otras partes para ellos perfectamente. Entonces, no es como que no es como que una cosa súper compleja que funcione y así. No, hay muchos tipos de ojos, hay ojos más complejos que otros. Primero empezó con puros receptores de luz que indicaban cuando había mucha luz o había poca luz, y eso les puede dar una señal de, por ejemplo, si algo les pasaba por arriba, les hacía sombra, sabían que tenían algo por encima y huían. Eso podremos empezar a decir que pudo haber sido la forma del ojo más básico. Todo esto mediante los procesos de selección natural y adaptación y millones de años. Fueron cambios muy lentos y graduales. No fue algo que apareció de la nada. Ok, ok, ahí se entiende y lo mismo que en el tema del origen de la vida, hay una teoría que entraría a explicar eso
y es el tema de la evolución, según lo que me estás comentando. Y bueno, vamos a ir entrando a ese tema, al tema de la evolución, que también tiene mucha polémica, porque, bueno, sabemos que la teoría general, porque esto es mucho más amplio, dice que básicamente los seres humanos somos el Homo sapiens, como se conoce hoy en día, somos descendientes de homínidos o de un homínido pues prehistórico, por así decirlo, que fue evolucionando durante miles de millones de años en distintas ramificaciones, porque la evolución no es lineal como se cree, sino tiene distintas ramificaciones hasta que, bueno, en alguna de esas ramificaciones, por esa selección natural, por esa evolución, se desarrolló un ser más avanzado que dio paso al humano moderno. Explícanos un poco en qué consiste esta teoría, porque, bueno, obviamente tú sabrás más sobre esto para que nos contextualices a todos. Ujú. Yo siempre, cuando, por ejemplo, en mis clases que les tengo que enseñar evolución a mis alumnos, siempre les empiezo a decir que, como ejemplos de, si yo les digo que un organismo está mejorando, no significa que esté evolucionando, no necesariamente, porque la evolución nunca ha significado el que los seres vivos van mejorando o que como especie se van perfeccionando, porque el mejorar da como que un indicio de que la evolución tiene o dirección, ¿no? Cuando para nada. La evolución es solo un fenómeno natural. Es un fenómeno natural que no tiene conciencia de hacia dónde se está dirigiendo. Y, y entonces, el primer punto que siempre les dejo claro es como de eso de la evolución no es mejorar, simplemente son los cambios de los seres vivos. Entonces, aquí ya entra otro tema que muchas veces me ha llegado personas antievolucionistas que dicen, no, pues es que no existe la evolución. El ser humano ha cambiado bastante, pero sigue siendo ser humano. En la definición de evolución no significa que vamos a dejar de ser lo que éramos, simplemente que vamos cambiando lentamente. Y siempre pongo como ejemplo, si tú lo puedes hacer, esto. No, no, eso no lo puedo hacer. Esto es esto, mi dedo está perfectamente bien, no tiene nada. Es que tengo yo un tendón que me hace que pueda mover mi dedo para allá. Simplemente es un tendón que jala mi pulgar para allá. Es un movimiento Pero ahí natural tú como si tienes la mano tuviera más cualquiera evolucionada de que la los mía, otros porque no dedos. puedo hacer eso. De hecho, todo lo contrario. Este tendón es un vestigio evolutivo que todos los primates lo suelen tener. Los primates suelen tener estos tendones porque muchas veces pues descendemos de organismos que probablemente les ayudaba para sujetarse fuertemente de árboles, que les daba un agarre. Cuando está posicionado en otra parte de la mano, ese tendón puede agarrar muchísima fuerza. Entonces, el 88% de la población ya no lo tiene. Y eso no significa ningún beneficio ni nada perjudicial al humano, ¿no? No es que la mano mejore para nada, simplemente está cambiando. Es parte de la evolución. La evolución es un fenómeno que explícitamente así como que ocurra en un momento, que diga, evoluciona ahorita. No, la evolución es algo que está ocurriendo a cada generación. Son esos pequeños y pequeños cambios que van ocurriendo a través de varias generaciones. Entonces, tú, por ejemplo, no eres idéntico a tus papás. No somos idénticos, nadie de nosotros a nuestros papás. Tenemos pequeñas diferencias. Tampoco somos como mitad mamá, mitad papá. No, somos un organismo que completamente nos formamos independientemente a ellos, obviamente basados en los genes de ellos, pero somos completamente diferentes. Y esas diferencias, aunque sean pequeñas, poco a poco se van acumulando. Y es como si fueras rellenando un vasito de agua con gota en gota, que al final no importa qué tan grande sea ese vaso, el vaso se va a desparramar en algún momento, ¿no? Claro. Entonces, esos de poquitos en poquitos cambios, que muchas veces algunos dicen, ok, no creo en la evolución, pero sí en la adaptación, que hay pequeños cambios. Digo,
si hay pequeños y pequeños cambios, ¿qué cosa detiene y que diga, no, 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 ya no más porque se me va a desparramar el vaso? Absolutamente nada. No hay nada que detenga esos pequeños y pequeños cambios. Entonces, ¿qué va a seguir ocurriendo? Los organismos siguen cambiando de poco a poco. Ahora, el tema de la evolución donde más polémica genera, porque yo sí considero, personalmente, ya esto es una percepción personal, que el ser humano sí evoluciona físicamente. Esos cambios que tú mencionabas y los animales, es decir, el proceso de la evolución es real. En el tema de los animales, eso es evidente. Ese tema de la evolución, te decía que donde genera más polémica es en ese origen del ser humano de que pasa pues de un homínido a lo que somos hoy en día, ¿no? Con todos los temas intermedios que eso tiene. Yo en lo personal sí considero la evolución como un proceso real. Yo estoy convencido que el ser humano ha evolucionado físicamente. En los animales evolucionan, la evolución es un proceso natural que ha Okay. ocurrido. Ajá. Y en el tema del ser humano, si bien sí hemos cambiado porque no somos iguales, por ejemplo, al hombre de las cavernas, el hombre de las cavernas físicamente tenía unas condiciones distintas a lo que somos hoy en día. Pero la polémica está en que, en el tema del origen, ¿no? Tú consideras, porque bueno, una cosa es la teoría está planteada desde Darwin de que venimos de homínidos, pero ¿es realmente así? ¿Qué consideras tú dentro de tu visión personal y lo que tú has investigado? Porque en el tema de Darwin hay mucha polémica, hay ciertos puntos débiles que tiene lo que él planteó y es lo que hace pensar de que posiblemente no sea tan así como él lo dijo. ¿Qué consideras tú en ese aspecto? Pues que tienen en ese aspecto razón, porque la teoría de Darwin no es la que se utiliza actualmente. Ah, bueno, impresionante. Ajá. ¿Por qué no se La teoría, utiliza? la teoría de Darwin, Darwin propuso las bases. Fue como que el pionero, por eso siempre es el representante, pues como de la evolución, aunque ni siquiera fue el primero. Pero pues puso las bases con lo que conocemos actualmente como la selección natural, la adaptación. Pero hay muchas cosas que Darwin obviamente no conocía. Por ejemplo, Darwin no sabía nada de genética, en ese entonces no se sabía nada de genética. Esta teoría se ha ido complementando bastante. Hablar de Darwin en temas de evolución es hablar ya de una evolución que se dejó hace mucho tiempo, que ya se ha complementado bastante. Por eso lo que ahora se conoce es como neodarwinismo. Sigue teniendo como el título de Darwin porque pues están basados en sus principios que ya estuvo proponiendo, pero no es la misma. Ha cambiado bastante. Entonces, una Pero de las principales diferencias, pues, ajá, dime. no, dentro de ese neodarwinismo, como se llama simbólicamente, se sigue considerando que el hombre evolucionó desde los primates primitivos hasta lo que es hoy, o eso ha cambiado en algo, esa visión. Pues el ser humano, lo que pasa es que pues tenemos organismos que de pronto se pueden diversificar dependiendo del lugar donde se encuentren, de las condiciones en las que están, porque a lo mejor se separaron geográficamente. Entonces, hay algún taxón, que es lo que como nos referimos a, pues, no precisamente un organismo o un grupo, sino un grupo taxonómico que es el género Homo, que surgió a partir de ciertas características. Y son las características que, pues, con el resto de los homínidos que, bueno, del resto del género Homo que hemos investigado, como el Homo habilis, el Homo erectus y todos estos. No es que se haga en la evolución como de, este se fue transformando en este en este, no. Lo que se, lo que se ve en la evolución es que de los organismos que mejor se fueron adaptando, que mejor fueron sobreviviendo, fueron los que se fueron prevaleciendo. Entonces, las características de estos organismos son las que permanecen. Y eso pues fue resultando en lo que conocemos actualmente. Ok. Ujú.
Ok, sí, porque es que bueno, la teoría de Darwin, lo que se planteó él desde por allá de los 1800, es el tema de, bueno, de esos primates y luego, pues, cómo fueron evolucionando. Pues hay mucha gente que rechaza esto. Yo personalmente, ya esto es una visión personal, porque esto es como lo del Big Bang. El tema del Big Bang se plantea y está el desarrollo teórico de lo que probablemente sucedió, se ha medido muy bien ciertas cosas, tiene todavía sus puntos en incógnitas que la ciencia no ha podido desarrollar, pero al final, cuando vamos al origen, al punto inicial, ahí nadie sabe qué ocurrió. Ya son especulaciones, son teorías o, no, bueno, teoría no es la palabra que utilizan, hipótesis. Son hipótesis para tratar de entender cómo fue ese inicio. Y ahí es donde ya diversas teorías se tejen. Y eso en algún momento como humanidad lo sabremos. Eso es cuestión de tiempo. Cuando hablamos de la evolución, en mi opinión ocurre lo mismo. Es decir, hay unos indicios que desde Darwin, incluso desde antes, porque es cierto, Darwin no fue el primero en plantear eso, se estableció un patrón o unas características de que evidentemente el hombre fue cambiando en el tiempo biológicamente, y eso es una evidencia muy clara. Pero de ahí de pronto a decir o asegurar 100% que provenimos de una raza homínida, ahí es donde ya la cuestión, en mi caso, no lo veo tan claro. Además porque, como te lo decía, desde Darwin hay varios vacíos que todavía no se han terminado de llenar. Posiblemente, y esto ya es una especulación mía, posiblemente el ser humano tenía una condición biológica primitiva, muy primitiva, desde su proceso de desarrollo en este planeta, quizás similar a lo que nosotros consideramos un mono, ¿no? En lo que comprendemos como un mono, y en esos cambios que fue avanzando, llegamos hasta lo que somos hoy en día. Pero yo personalmente considero que siempre hemos sido hombres, es decir, no hemos sido homínidos como tal. Ya eso es una percepción mía y hay muchas teorías, bueno, que se han venido planteando para, de pronto, para sustentar eso. Pero bueno, no sé la visión que tenga en general en la biología. Te pregunto si es una visión general o si dentro de la biología hay opiniones divididas, ¿no? Dentro de ese punto. Hay opiniones de cómo fue ocurriendo la evolución, pero no precisamente lo que me planteas de que estemos como que un poquito más aislados, porque sí hay evidencia del cómo los organismos pueden cambiar entre especies. Por ejemplo, eh, con seres vivos que se multiplican velozmente, es fácil observar la evolución, porque podemos observar muchísimas generaciones en un lapso de tiempo corto. Esto se ha hecho, por ejemplo, con las bacterias, que las bacterias muchas veces se empieza a ver cómo van teniendo esas generaciones y generaciones y se reproducen tan rápido que se han podido observar miles de generaciones en un laboratorio. Y el resultado ha sido, efectivamente, todo lo que conocemos como la teoría de la evolución aplica y ha funcionado con estos organismos porque pues aplica una selección natural entre ellos, aplica una adaptación entre ellos, lo que va generando pequeños cambios y después de un tiempo, en alguna generación, empiezan a haber algunos organismos que resaltan más que otros gracias a algunas características bastante. Entonces, esa característica que le beneficia bastante lo hace que sobreviva más. Y el que sobrevive más, se reproduce más. Entonces, al reproducirse más, la población se empieza a parecer más a ese organismo. Y nuevamente se empieza a ver como que más homogénea, sin casi diferencias. Eso hace que sea difícil ver también la evolución a escalas como nosotros, porque pues nosotros vemos todo como medio homogéneo. Todo esto de las bacterias que son súper resistentes a antibióticos es porque están evolucionando, es porque están cambiando. Y ese cambio de volverse resistente a un antibiótico es un cambio brutal. Es un cambio que de plano es una cosa súper diferente a lo que anteriormente era. Y sería como para nosotros el cambiar ya de plano como de especie.
empezar a tener otro tipo de especie, porque ya implica muchísimas características diferentes. Y en el ser humano, por ejemplo, te digo que es difícil verlo porque estamos acostumbrados a ver lo que conocemos. Sin embargo, yo muchas veces hago las personas conocen físicamente a sus tatarabuelos, cómo se veían físicamente sus tatarabuelos. Y pues hasta ahora nadie me ha dicho, yo sé bien cómo se veían y solo son 3 generaciones de diferencia. No recordamos cómo se veían nuestros familiares. Se nos hace muy complicado pensar cómo se verían hace miles Claro. o hace decenas. No, no nos vamos tan lejos, hace decenas de... Entonces, no nos hemos dado cuenta de esos pequeños cambios, pero el ser humano sí va cambiando de poco a poco. Y ese cambio, como te digo, nada lo detiene. Es un fenómeno natural. Y si nada lo detiene, pues esos cambios que pues, se van a acumular en una multitud. Y cuando tú comparas un organismo de hace mucho tiempo con el presente, es cuando te das cuenta de, Es la no inventes, diferencia. sí cambió bastante. Sí. Exactamente. Ahora, Entonces, esa es... ajá, perdón. no, sí, dentro de eso mismo que estás diciendo, en esos cambios, ¿cómo proyecta la biología al ser humano biológicamente en miles de años hacia el futuro? Dentro de ese mismo avance y cambios que tú estás comentando. Realmente no se puede saber bien qué va a pasar porque, te digo, sobre todo en el ser humano, porque el ser humano somos un revoltijo, el ser humano ya no está en un medio ambiente natural. Nosotros sobrevivimos, de hecho, cambiando al medio ambiente. Entonces, en la naturaleza, pues imagínate un organismo que padezca de diabetes y no pueda procesar sus alimentos, bueno, no pueda procesar su glucosa. Este organismo no va a sobrevivir. Entonces, entonces, por eso muchas veces selección natural como en la supervivencia del más fuerte, pero no siempre es así. Simplemente es como una forma de verlo. Pero nosotros como ya un ser humano que ya no vivimos en un ambiente natural y que nos cuidamos, nuestras enfermedades las tratamos, entonces personas que podrían fallecer en un medio natural están sobreviviendo. Y estas personas también están teniendo hijos. Entonces hay una grandísima variabilidad. Hay una variabilidad muy grande en ese aspecto, por lo que pues determinar cómo vamos a terminar, no podemos saberlo. Ok. Según la biología y dentro de lo que tú sabes, ¿hace cuánto tiempo se originó la vida en el planeta Tierra? Desde el inicio de lo que ya ustedes consideran como vida, como tal. ¿Hay algún cálculo Tengo de el eso? dato así de memoria. Sí hay un cálculo, pero me vas a creer que no te lo tengo de memoria. Porque según la ciencia, el planeta Tierra tiene aproximadamente unos 4.000, entre 4.000 y 5.000 millones de años, 4.500 millones de años de existencia, ¿no? Desde que se formó y todo eso, en todo ese tiempo se ha venido desarrollando. ¿En qué punto, de pronto, si te acuerdas, no sé, en la biología Vale, se vale. considera el origen de la vida como tal? Porque bueno, una Vale. cosa es el origen de la vida y otra es, por ejemplo, la otra que te iba a hacer, el tema de la evolución, de lo que ustedes consideran como evolución humana. ¿Hace cuánto comenzaría? De ese primer ser, por así decirlo, hasta lo que somos hoy en día. ¿Cuánto tiempo transcurrió o ha Fíjate, transcurrido? paso el dato de hace cuánto apareció lo que consideramos la primera mujer humana. Es que te digo que todo esto no me sé las fechas de memoria. No, y es muy complicado, ¿no? Esa no es la que llaman Eva. Eva mitocondrial, Eva justamente. mitocondrial, sí. Entre 100 y 200 mil años, más o menos se considera que apareció la Eva mitocondrial. La llamaron así porque pues como que la, la forma más antigua en la que podemos encontrar el ADN humano en una mitocondria. Y se sabe que era mujer porque el ADN mitocondrial solamente se hereda maternamente. Ok, entonces hace unos aproximadamente 200.000 años.
Entre 100 y Entre 100 y 200 mil 200 años, mil. ajá. Ok. Ese sería como la etapa humana en el inicio del proceso de la evolución. Ah, ajá, O, exactamente. Pues, ok, pues sí, porque básicamente es lo que conocemos, pues como que la primer ser humano, lo primero que consideraríamos ser humano genéticamente. claro. O sea, esa sería la etapa dentro de la teoría de evolución, la etapa final a lo que sería un ser humano, o sea, donde inició, porque de ahí para atrás ya era otro proceso, otra No, especie. no tanto, ajá, pero para atrás sería como que una especie muy parecida. Te Ok, digo, si tú los juntaras a esta primera humano con sus padres, pues se ven idénticos, básicamente. Bueno, no idénticos, sino que muy similares. Pero ese pequeño cambio genético que tuvo la Eva mitocondrial es lo que diría o lo que se consideraría genéticamente que decimos es un ser humano, aunque se parezca más a ellos, aunque se parezca bastante a, pues, a los organismos con los que convivió. ok, entre 100 y 200 mil años. Ujú. ¿Y el dato del origen de la vida, más o menos, lo conseguiste o no? No Como recuerdo. hace 4 billones de años. 4 billones de años. Ujú. Ok, bastante tiempo. Sí, sí, hace mucho. De hecho, hubo un lapso en el que, pues básicamente la vida era unicelular, bacteriana, básicamente. Las bacterias son las formas de vida más antiguas que conocemos. Entonces, por un tiempo estuvo dominado por este tipo de organismos hasta que de pronto se dio un boom evolutivo. Ahora, dentro de la biología, otra pregunta que a mí me parece interesante hacerte. Dentro de la biología se considera la vida, pues obviamente todo lo que es biológico, que tiene pues las estructuras básicas para el desarrollo de la vida, o se considera también que puede existir la vida en otras dimensiones, de pronto más energética o no sé cómo podríamos considerarlo. Es decir, que no necesariamente tenga un Híjole, cuerpo físico o algo así. digo, no tenemos como que, pues, bases para tratar de decir cómo podría ser otras formas de vida, pues mucho menos ahora una en la que sea pura energética, sin materia. Que para empezar, está extraño porque hasta donde yo sé, ahí sí ya sería metiéndome un poquito más en temas de física, pero hasta donde yo sé, creo que no puede haber energía sin materia y no puede haber materia sin energía. No, te preguntaba Ajá. te estaba preguntando sobre el Sol como tal. ¿El Sol es considerado un Ah, ok, ser ok, ok. vivo? Porque bueno, el Sol tiene su masa y todo Ya te esto, entendí. pero el Sol interactúa con el planeta a través de la energía, de su luz, de los fotones, y esa energía que llega hasta nosotros es evidente que sustenta la vida en el planeta Tierra. Si no estuviera el Sol, no, pues no habría vida, ¿no? El Sol complementa ese proceso. ¿El Sol es considerado como un ser vivo dentro de la biología o qué es el Sol como tal? Más allá de lo que pues, la física dice, pues que es prácticamente una central nuclear donde a través de la fusión se genera esa energía y todo aquello. Pues no se considera un ser vivo. Hay características que se toman para considerar algo que está vivo y pues el sol no cumple con muchísimas de esas características. Obviamente es una cosa muy importante para los seres vivos, pero todo esto, por ejemplo, también hay una que dicen que es Gea, que hay por ahí como una más que nada una filosofía o como una ideología de tomar y ver a la Tierra como un organismo vivo, que la llamamos Gea por la diosa o, bueno, o titán griega, que dicen, pues es como, se comporta como un ser vivo porque pues se autorregula y tiene muchos procesos. Pero más que nada estamos como que comparando algunas características que podríamos medio encajar en común, pero eso no hace que todo el resto de sus características puedan encajar. O sea, no consideran Entonces, la Tierra como un ser vivo. no, como tal, toda la Tierra no la consideramos como un ser vivo, porque pues hay muchas características que no van a encajar y embonar con las características de un ser vivo. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, nosotros tenemos muy arraigado el tema de un ser vivo, un animal, una bacteria, el mismo ser humano, es decir, comprendemos esas dimensiones de la vida, pero
cuando ya vemos otra manifestación, quizás todavía no somos capaces de comprender de que la vida puede manifestarse en otras formas, porque yo analizo una cuestión pues sencilla, ¿no? Nosotros estamos aquí en este planeta, las plantas, los animales, lo que consideramos seres vivos. Respiramos, comemos, nos movemos, todo aquello, pero estamos en un medio que es un planeta y recibimos una energía de un sol que tanto el planeta como el sol son indispensables para el desarrollo de la vida aquí. Entonces, yo te preguntaría, ¿es posible que dos objetos o dos seres inertes, porque si no se considera un ser vivo, entonces tiene que ser otra cosa, puedan dar vida a seres vivos? Es como si, por ejemplo, este computador no es un ser vivo, yo sí lo soy, pero resulta que yo necesito estar cerca al computador para que me dé vida. ¿Es posible que esto que es inerte me dé vida? ¿Algo que no tiene vida me dé vida? ¿O cómo lo ven ustedes? Porque yo, por ejemplo, de esto no me puedo alimentar. Si yo me lo como, no me da vida. Me puedo hasta morir. Entonces, en ese análisis, ¿cómo lo ves tú? Porque yo considero que el sol debe estar vivo para dar vida a los seres de este planeta. Y por supuesto el planeta debería estar vivo para poder sustentar la vida. Porque ¿cómo se haría entonces? Es que creo que hay cosas que te digo que en biología no se van a considerar como seres vivos, pero ya si hablamos de vida, filosóficamente nos podemos meter a otras áreas, a otras ramas que serían filosóficas. Entonces hay muchas cosas que se pueden como vivo, dependiendo del concepto filosófico que se tenga de vida. Pero biológicamente no podrían ser o no se pueden considerar seres vivos porque no tienen, por ejemplo, una característica importante de los seres vivos es que deben tener por lo menos una célula. Por lo menos debe estar formado por considerarse un ser vivo. Pero, por ejemplo, te digo, hay otros conceptos de vida en la filosofía. Y a lo mejor adentrándonos ahí, que yo desconozco realmente, sí podríamos encontrar una definición que se adecue a llamar, pues, o decir que está vivo el sol o la tierra a lo mejor. Pero, por ejemplo, el planeta Tierra, tú decías, bueno, una característica es que debe tener células. Pero está formado por al menos una célula. Ok, exacto. Pero, por ejemplo, si hablamos del planeta, el planeta tiene un reino que es el reino vegetal, que es inherente al planeta. Es decir, el reino vegetal existe porque surge de la Tierra y el reino vegetal está compuesto por células, no por la célula vegetal. Entonces, ¿cómo ese organismo que sin la Tierra no puede existir, cómo ese sí está vivo, pero de donde se sustenta no? O sea, más allá de lo puede vivir. Sí puede vivir sin tierra. Las plantas pueden vivir sin tierra. O sea, pero me refiero a que están pegadas al planeta como tal. Si tú las metes en agua y de pronto les das unas condiciones, ellas podrían vivir. Pero me refiero a que su condición natural es que surgen de la Tierra, o sea, del planeta como tal. Obvio, tú puedes plantear algo en tu casa, en el techo de tu casa, puedes tener o en un laboratorio también. Pero es que justamente... Sí, adelante. Adelante. Justamente te digo que aunque estén pues creciendo pues en la Tierra, no hace absolutamente pues todo lo que esté conectado con algo vivo, porque pues a partir de que te pasas a lo que es la Tierra, pues van a ser ya estructuras completamente diferentes. Bueno, hablando biológicamente, no se va a considerar como un ser vivo, te digo. Okay. Y pues cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos a las plantas, sabemos que hay plantas que se conocen que son las plantas más antiguas, que se conocen como briofitas. Y estas plantas no sacan raíces y no están así enterradas en la tierra. Las formas de vida más antiguas de las plantas más antiguas, no son como las que conocemos actualmente. Esa estructura fue llegando después. Entonces sí hay ejemplos de plantas naturales que pues viven aisladas de la tierra, aunque pues la gran mayoría que conocemos están ahí enterraditas. Claro que no solamente me refería a la tierra de que estén enterradas, sino
a la Tierra como habitación. Es decir, Ah, ok. viven, o sea, de pronto no Ya, ya, ya. están empotradas en la Tierra, pero están en el ecosistema, dentro de la atmósfera. Es decir, todo lo que les rodea Ajá. tiene las condiciones para que se desarrolle, porque por ejemplo, los animales y nosotros tampoco estamos pues en la Tierra como tal, estamos sobre ella, pero gracias a que este planeta tiene unas condiciones, podemos vivir. Entonces, yo la duda la planteaba, ya tú me aclaraste de que, bueno, dentro de la Ujú. biología como rama no se considera que cumpla los requisitos para considerarlo un ser vivo y, bueno, mucho menos el Sol. Entonces, ya ahí me Exactamente. quedó bastante claro. Y, por ejemplo, ahorita lo que mencionaste toca un poquito el tema que había mencionado, de que parece que la Tierra está hecha y diseñada para las plantas, pero es lo contrario. Las plantas se adaptaron para aprovecharse de las condiciones de la Tierra. Y en general todos los seres vivos. Ok. Nos hemos ido adaptando para aprovecharnos de las condiciones que tenemos. Ahora, en el tema también de los seres vivos, de los animales, te quería preguntar por el tema de los dinosaurios, que también tiene mucha polémica. Y Pues, bueno, sabemos que hay fósiles que se han encontrado, todo aquello. ¿Los dinosaurios realmente existieron? ¿Cuál es la visión dentro de la rama biológica? y ¿O siguen existiendo. Sí existieron y siguen existiendo. cuáles serían los descendientes directos? ¿O cuáles son las razas animales que aún son consideradas como dinosaurios? Exactamente. Las aves están dentro del grupo de los dinosaurios. No es como tal que sean dinosaurios evolucionados. Ha sido como que un pequeño mal concepto que se ha utilizado. Me imagino principalmente por Jurassic Park. Sí, Culpo sí, un poco Jurassic Park, aunque me gusta. Soy fan de Jurassic. Entonces, pero más que nada, es como decir, los perros son mamíferos. Los Ujú. perros están dentro del grupo de los mamíferos, las aves son dinosaurios, están dentro de un grupo más grande que se conoce como dinosaurios. Ok. O Ajá. sea que sí se considera obviamente la existencia, porque hay mucha gente que dice, no, nunca existieron, esos fósiles son falsos. Y hombre, evidentemente existieron esos reptiles, tuvieron su momento en el planeta hasta que, bueno, según lo que dice la teoría, se extinguieron por el choque de un meteorito, ahí muy cerca donde tú estás, ¿no? En la península, el Golfo de México, Golfo de México, hace millones de años. ¿Hace cuánto tiempo fue más o menos? 65 millones de años creo que fue, la, cuando se estrelló el supuesto meteorito que extinguió a los dinosaurios, creo, si no estoy mal. Creo que fueron 65 millones de años, lo que dice la teoría. Y si no, pues que Era alguien nos muy... deje en los comentarios cuándo fue, que nos diga la efeméride. Pues sí, efectivamente, todos estos organismos, estos fósiles que tenemos, pues existieron tal cual. Se tiene evidencia hasta del cómo se comportaban, del cómo vivían, de la vegetación que había entonces, y pues toda esa información a cuadrado. No solamente es como que, están ahí porque existieron, ¿no? Sino que sí se han hecho estudios, se ha visto cómo se ha determinado el hábitat que tenían. Entonces, ya han habido más especies más antiguas que los dinosaurios, todavía más. Los grandes reptiles existen desde antes de los dinosaurios, entonces no son los únicos. Son de los más famosos, sí, eso sí, pero pues organismos y seres vivos han existido, y, bueno, majestuosos y grandes organismos han existido desde hace mucho tiempo. Ahora mismo, de los animales que hay actualmente, ¿cuál es el organismo viviente más grande? Yo sé que, bueno, sobre la Tierra hay alguno, pero en general, yo sé que creo que la ballena azul es la actual o hay alguno más grande. ¿En animales o Sí, seres vivos en no, general? bueno, seres vivos en general, en tamaño estoy hablando. Seres vivos se puede considerar a un hongo que vive debajo de en la tierra de un bosque en Estados Unidos, que se conoce como pando. Pando. Se puede, sí, pando. Se puede considerar porque hay muchos que dicen, no es grande porque
porque si tú bolita todo lo que es el hongo, a lo mejor no es tan gigante. No es tan gigante como pensamos. Más que nada como que cubre mucha área en donde vive. Nosotros muchas veces pensamos en hongos y pensamos en los champiñones, ¿no? Pero Sí. realmente ese champiñoncito solamente es una estructura reproductiva. Eso lo sacan para sacar sus esporas y reproducirse de esa manera. Pero el hongo realmente vive, normalmente vive debajo de la tierra o de lo que se está comiendo. O sea que tú me estás diciendo que nosotros nos comemos el órgano reproductor del champiñón. Sí, exactamente. No, o sea, no, apunten ese dato. Se están comiendo el órgano reproductor de un de un Con razón hongo. no me gustan los champiñones. Y también se están comiendo la materia nutritiva de un embrión de una planta cuando comen una fruta. Ah, bueno, sí. Sí. Entonces, y lo mismo con las flores, cuando si alguna de las flores de calabaza, no sé si las conozcan, Sí, yo pues sí, yo las conozco. las flores de calabaza también, pues las flores también son órganos reproductores. Entonces, el hongo este que nos dices Ujú. sería considerado como el organismo más grande Se del puede planeta. considerar porque vive después debajo de la tierra y son como muchas ramificaciones, parecen que se forman como ramitas parecidas a las plantas, pero no son iguales, y cubre hectáreas del bosque. Y se sabe que es el mismo organismo porque pues se les puede hacer un estudio genético, se puede ver para ver si estamos hablando del mismo organismo, y sí, está viviendo todo un mega hongo debajo de un bosque. Y de animales, ¿cuál sería el En más grande? animales, ahí sí entraría nuestra ballena azul. La La ballena ballena azul. azul le gana por mucho al resto de los animales. No, qué miedo uno estar en el océano y debajo pasa una ballena de esas. Yo le tengo más pánico a las ballenas que a los tiburones. De pronto por el tamaño. Me da como más impresión. Pero bueno. Sí. Bueno, mira, hay otro tema que quería preguntarte. Bueno, aquí ya entraríamos a otro ámbito, no sabría cómo de pronto lo consideran ustedes. Dentro de la biología se considera la posibilidad de que exista una dimensión espiritual, es decir, que los seres humanos poseamos un espíritu que sea al final esa energía que le dé vida a todo el organismo viviente, porque sabemos que en el universo existe la energía, eso es evidente, y la energía impulsa procesos. Tú lo decías ahorita como el choque de los asteroides, la misma energía que nos llega del Sol. Y cuando se habla del espíritu, no me refiero tanto a lo que religiosamente se cree, sino me refiero más como a una energía esencial que impulse la vida biológica del cuerpo humano. ¿Se considera o esto ya pues haría parte como tú lo decías, de algo más filosófico? Yo creo que también sería algo más filosófico, porque tal cual lo que conocemos física y químicamente de nuestro cuerpo humano es pues que todo es movido y manejado por nuestro cerebro. Todo nuestro cerebro es el que anda. Se sabe perfectamente qué zonas del cerebro se encargan de ciertas funciones, y esto se ha ido viendo porque muchas veces cuando hay una alteración o hay un traumatismo en alguna zona del cerebro, esas funciones se ven afectadas. Entonces no es como que hay algo que en general le pueda dar una energía que le proporcione sus capacidades a todo nuestro cuerpo, sino que es química dentro de nuestro cerebro. Pero no podría haber una energía que impulse esa química. Porque alguien hace Pues la comparación, por ejemplo, con un carro, un vehículo, ¿no? Un vehículo que tiene todos sus elementos para funcionar perfectamente, pues el motor, la gasolina, las llantas. Y una vez eso está encendido, pues el mecanismo funciona. Y en este caso, en el ejemplo, el conductor sería ese espíritu que es el que mueve detrás es todo el mecanismo para que el vehículo ande. Entonces, alguien lo puede ver de fuera, de pronto el vidrio está oscuro, o sea, no se puede ver quién está dentro y no, ese carro tiene vida propia, pero no se puede ver quién está dentro moviendo los mecanismos y dando las órdenes para que eso se dé. No se consideran que hay alguna energía etérea, dimensional o, pues no sé, al nivel energético
que sea la que impulse, ¿no? la biología del cuerpo. Pues no, realmente no se ha observado, no hay evidencia como tal de eso. Tal cual no. Te digo que yo creo que a lo mejor eso sería ya un poquito más filosófico. Porque en el campo de la medicina hay un misterio, podríamos decirlo así, un debate sobre el tema del corazón. El corazón, que en su palpitar, pues es fundamental para la vida biológica. Evidentemente el corazón deja de latir y usted se murió. Pero el corazón tiene una característica y es que la ciencia hoy en día no comprende del todo cuál es la energía que impulsa el corazón en el nodo sinusal. Y está comprobado que esa energía no proviene del cerebro. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando lo sacan del cuerpo, sigue latiendo. Y algunos dicen, no, pero es que sigue latiendo por un reflejo del músculo. No, el corazón deja de latir porque se queda sin sangre. Pero incluso en los trasplantes de corazón, hay corazones que se mantienen funcionando si el flujo sanguíneo con la máquina esta extracorpórea y el flujo de oxígeno es constante. Es decir, que lo que hace que el músculo se mueva, es decir, la energía que lo impulsa, como en otros órganos, que sí el cerebro tiene mucho que ver, en este caso no proviene del cerebro. Y ahí es donde está el debate. Algunos dicen que sí, hay otros que dicen que no lo tienen muy claro. Y además que en el tema de la gestación, en el embarazo, el primer órgano como tal en empezar a desarrollarse desde la tercera, cuarta semana son las células cardíacas, que empiezan a palpitar de manera errante, y ese movimiento, ese impulso comienza a generar los restantes órganos. No sé si dentro del campo que tú te mueves hay una respuesta para eso, para entender cuál es la energía que impulsa la vida del corazón humano. Y bueno, ahí es donde ya entra pues ese tema espiritual que te digo, ¿no? Que hay un motor, un impulsor que no obedece necesariamente al cerebro. En el tema del corazón, ¿qué nos podrías decir dentro de lo que tú sabes? Por ejemplo, en todo nuestro organismo está lleno de neuronas. Solamente que nosotros estamos pensando, bueno, tenemos muy asociado a neuronas, las que están en el cerebro. No necesariamente. Hay varios tipos de neuronas. Todo nuestro sistema nervioso son tipos de neuronas. Y el corazón también, en el corazón todas las fibras nerviosas que se encuentran ahí, también son pequeñas neuronas que mandan la información. Hay veces que el cuerpo tiene como estos atajos y esta no es propia del corazón. También en nuestro estómago tenemos neuronas o un sistema nervioso algo complejo, cercano a nuestro sistema digestivo, y esa decisión cuando comemos algo que nos gusta. Es tu cuerpo reaccionando a esto, reaccionando pues felizmente porque le estás dando lo que te está pidiendo. Entonces también en el corazón pues se tiene esa red nerviosa que manda la señal para que el corazón haga su trabajo. Y también es cierto que el músculo del corazón está diseñado para que reaccione a estímulos. Es una reacción en cadena. Entonces, manda la señal, pero no se manda pareja todo a cada parte del corazón, sino que hay partes del corazón que van a palpitar por reacción del que se movió a un lado de él. Sí, es una reacción en cadena, sale el impulso del nodo sinusal y va bajando, ¿no? Por todo el músculo cardíaco. Y de hecho el corazón se contrae, ahí impulsa la sangre y luego se relaja para que entre nuevamente la sangre. Es cierto lo que explicas del músculo, pero en el caso de lo que te decía de la polémica o la incertidumbre que hay, es de dónde proviene la energía que se destella en el nodo sinusal. Porque ya lo que tú explicabas del músculo es la reacción. ¿Tal cual de dónde viene la energía? Tal cual de dónde viene la energía es de pues básicamente cómo funciona todo nuestro cuerpo, el ATP, nuestra fuente de energía, se proporciona a todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo produce, perdón, conoce pues cómo funciona absolutamente todo nuestro organismo, pues todo viene desde el ATP, que es la molécula que se genera que a la hora de romperse
vamos a utilizarla para generar energía. Entonces, todo viene desde ahí y también, por ejemplo, las señales que funcionan, del cómo funciona nuestra red nerviosa, también tienen otras funciones especiales, como una que se conoce como la bomba sodio-potasio, que hacen la sinapsis, que es la señal que mandan las neuronas. Todo esto es provocado químicamente, dependiendo de cuando se abren los receptores y cuando abren los receptores para que se mande esa señal, las neuronas se comportan de cierto modo para mandar la sinapsis. Entonces, ¿de dónde tal cual viene la energía? Se puede saber cómo es que se produce esta energía. Te digo que más allá así como de si esta energía tiene algo especial, no hay evidencia, sería pues meternos ya en más que... Ok, sí. Que no estarían dentro del campo de la biología como tal. Ujú, exactamente. Bueno, quisiera tocar, bueno, un último tema ya para ir finalizando. Claro que sí. Hace unos años salió una noticia donde, bueno, se decía que las células producían energía desde su núcleo. Y esto fue un descubrimiento, un trabajo dentro del mundo científico de Miguel Beato y Ronnie Wright, que fue su descubrimiento ya, pues creo que si no estoy mal, eso fue en el 2017. Es decir, que ellos decían que las células podían producir esa energía en el núcleo y no solamente en las mitocondrias, como dicen algunos libros de texto científico. ¿Qué haría esta energía? ¿Qué es lo que ellos explicaban? Que cuando la célula o el órgano, un órgano que estuviera en riesgo, enfermo, las células eran capaces, al producir esta energía desde el núcleo, de poder estabilizar esa zona y de alguna forma contribuir a que ese órgano se sanara. Es decir, producían de dentro de ellas una energía, un destello, lo llamaban ellos, un destello energético para poder combatir esa enfermedad en esa parte del cuerpo. Por supuesto, esto pues habría muchas ventanas, ¿no? Al tema de medicinas alternativas y todo aquello, porque pues sabemos que la medicina tradicional eh, pues te diagnostican y te envían medicamentos para que tú te sanes, ¿no? Básicamente es un tratamiento externo para que tú te cures por dentro. En este caso, según este descubrimiento, al parecer las células poseen esta energía que nos pueden sanar desde adentro, más allá del tema de los medicamentos. Dentro de la biología y de lo que tú conoces, ¿es esto posible? ¿Se ha estudiado esa posible energía que surge del núcleo celular que puede contribuir en el ejemplo que ellos ponían de sanar en enfermedades? Eh, pues la célula tiene la capacidad de generar energía no solamente en la mitocondria. Por ejemplo, hay células que no tienen mitocondrias y igual producen su propia energía. Entonces, entonces solamente pues a lo mejor te digo que los estaba buscando ahorita en lo que me estabas contando, porque no había escuchado acerca de ellos. Yo te voy a pasar Ajá, el link de la noticia, mientras perfecto. nos vas compartiendo pues el tema de la célula. Y pues como tal, la pura energía no la podemos, no la célula como que utilizar como un arma para defenderse, a menos que sea radiación o cosas por ese estilo, pero pues esa cosa no se va a generar en el núcleo de nuestra célula. Entonces, eso de que se puede utilizar así como tal cual la energía para poder, defenderse, no creo que esté así como que fundamentada tal cual así. Yo creo que si es que es posible que la célula utilizara eso como mecanismo de defensa, hay pasos intermedios en los cuales a lo mejor eso los utilizaba para activar un proceso o activar algún sistema de defensa que a lo mejor en el momento no lo podía activar. Te digo, y
pero muchas veces también se ha hablado eso como de sanar con la energía y esas cosas. Ah, mira, justamente había encontrado este link en mi celular cuando los busqué justamente. Ahora, es que en el tema de la energía, eh, yo te pregunto, ¿la energía puede alterar procesos biológicos? Pues cuando se utiliza, cuando ocurre una reacción química, puede ser o exotérmica o endotérmica. Eso quiere decir que siempre va a haber una ganancia o una pérdida de energía. Entonces, siempre la energía está involucrada, ¿de Ujú. acuerdo? Siempre la energía está involucrada en todos los procesos biológicos. Pero tal cual que llegue energía, por ejemplo, la luz, que es un tipo de energía, no necesariamente me está alterando ningún proceso, dependiendo de qué tipo de energía podríamos estar observando. Por ejemplo, las radioterapias, que se utilizan radiación para atender cáncer, bueno, algunos tipos de cáncer, pues esta radiación pues es más fuerte, que sí puede llegar a alterar y afectar, bueno, y atacar algo en específico. Entonces, depende de cómo sea esta energía, pero muchas veces también a lo mejor la gente confunde la energía con las moléculas de donde se saca la energía que se produce. Por ejemplo, el ATP es muy común que digan, el ATP es la energía de la vida. Hasta yo muchas veces me he acostumbrado a decirlo porque es la forma más fácil de enseñarlo también. Pero el ATP no es pura energía, el ATP es una molécula. Es una molécula que a la hora de romperse libera energía. Entonces también a lo mejor digo que me gustaría estudiar Ahí te, este temita. ahí te compartí el enlace en el chat y ahí Sí, pues, sí, lo vi, muchas gracias. Digo, me gustaría estudiar este temita para ver bien a qué se refiere, a cuál es esa energía y cómo se produce, porque sí, lo desconocía ahorita por completo. sí, ahí te lo compartí. No, es un tema interesante porque, bueno, y para eso te he invitado en el tema de la biología, porque yo sé que dentro de cada campo, ya sea la física, la geología, la biología, hay temas muy interesantes para tocar. Y comúnmente hay algo que yo he visto en común cuando se tocan aspectos de la ciencia, cuando hay temas que parecieran filosóficos o que se escapan de la comprobación científica, a veces no se consideran o de pronto se subestiman o no se consideran con la seriedad que de pronto alguno podría tener. Y es comprensible porque hay tantas teorías locas que han surgido bueno, en la historia, que es normal que se desconfíe. Pero bueno, quizás en algún momento el tema de la ciencia, en el caso de la biología, podamos comprender otras manifestaciones de vida que no necesariamente pues estén bajo los parámetros que conocemos. Por eso yo creo que pues siempre hay que tener la ventana abierta, porque como humanidad estamos en un avance constante. No solamente lo que tú hablabas de los cambios que evidentemente estamos teniendo, el mismo planeta Tierra va cambiando en sus eras y en sus tiempos, el Sol, la Luna, y por supuesto la comprensión nuestra de los distintos conocimientos también se va ampliando. Hace milenios teníamos una percepción de la ciencia, de la Tierra, del desarrollo humano, y hoy tenemos otra. Y seguramente en 1000 años tendremos otra y comprenderemos más otros aspectos. Y ahí lo importante es que, bueno, cada uno de nosotros dentro de lo que Sí, sabe, dentro de sus creencias, pues siempre pues tenga las puertas abiertas al aprendizaje. Si querías decirme algo, Alejandro. sí, solamente así como mencionar de que solamente dentro de lo que leí, te digo, no he leído mucho, no sabría decirte a ciencia cierta, pero se me hace extraño así como lo mencionan de que dicen que se tardaron mucho en publicarlo porque no les creían, que creo que es lo que mencionan, que es lo que Sí, dicen. Se sí, me hace en parte es un poco extraño, te digo, no voy a decir nada más que eso, no voy a sacar ninguna conjetura todavía, pero cuando uno manda y presenta un estudio, no se descarta por cómo suene, se descarta por las evidencias que muestre.
Entonces ahí sí está un poco, como que me da revuelo esa cita. No, pero es que fíjate que eso ha pasado varias veces en la ciencia, incluso le pasó a Albert Einstein, uno de los considerados hombres más brillantes de la física, cuando él empezó a descubrir el mundo cuántico. Y Einstein fue un personaje que casi que rechazó el mundo de la cuántica porque no podía comprenderlo, y no solamente eso, sino que echaba por tierra las leyes físicas que sí podía comprender, que él había estipulado en varias de sus teorías, había contribuido a comprenderlas un poco más, y en la cuántica eso no funcionaba. Luego, años después, con investigaciones de otros científicos, se comprobó que la cuántica es otro mundo, otras posibilidades, es otra dimensión que aún no hemos comprendido del todo. Y ahí las leyes de la física no funcionan. Es decir, lo que para nosotros aquí es sólido y verde, en la cuántica es energético y azul, siendo aparentemente hablando del mismo objeto, la misma condición. Entonces, ahí es donde ya la ciencia, en el caso de la física, se empieza a contemplar otras posibilidades como los viajes en el tiempo, bueno, muchas otras cosas que antes ni por ahí. Y bueno, ese es el tema del desarrollo humano, ¿no? El conocimiento se va expandiendo y cada vez más iremos comprendiendo. Por ejemplo, hoy en día, cuando hablamos ahorita del Sol y la Tierra, que bueno, no se consideran hoy en día por la biología como seres vivos, quizás más adelante sí, porque De hecho, sí. los virus tampoco se consideran seres vivos, así te lo pongo. Los virus Bueno, no se eso sí lo había consideran. escuchado, eso sí lo había escuchado. Justamente porque no cumplen. Pero yo soy de los biólogos que abogan que deberíamos ampliar el concepto de ser vivo, Claro. porque los virus, vaya que estos son unos loquillos, que aunque no tengan células, aunque no tengan algo, yo digo, ¿qué les cuesta poner que hay otras formas de vida como los virus? ¿Qué les Ese es el cuesta? avance. Ese es el avance. Como antes, en la Edad Media, bueno, sobre todo por la iglesia, perseguía mucho postulados científicos. Y luego ya eso pasó, esa época de la Inquisición pasó y ya pues el conocimiento es mucho más abierto y como humanidad hemos avanzado y hacia otros aspectos de la comprensión de la vida misma. Y bueno, ahí se va avanzando y se va comprendiendo hasta que se van incluso conociendo otras ciencias que hasta ahora no se han comprendido tanto. Bueno, quería tocar un último tema que tenía por aquí antes de despedir, porque hemos hablado de varios temas dentro de lo que es la biología, ¿no? Hemos hablado, bueno, de la evolución, del origen de la vida, de los animales, de los dinosaurios, de la energía, de las células, temas muy, muy interesantes. Ahora, en el desarrollo de, de tus estudios, ¿hay algo dentro de la biología que hoy en día pues, se considera como un postulado establecido que de pronto no te resuene tanto, que tú digas, yo no creo que esto sea tan así, o tú pues más o menos estás de acuerdo con todo lo que se establece como una posible verdad? No es tanto así como que estar de acuerdo, sino que lo que hemos conocido hasta ahora ha señalado que pues vamos por una dirección positiva en cuestión a estar informados con respecto a lo que son los organismos y lo que, bueno, los que incluye los seres vivos. Hay muchas cosas que se saben que todavía no se conocen, pero en esos aspectos también sé que algunas cosas van a cambiar. Hay cosas, por ejemplo, en la clasificación, a mí lo que más me gusta, a mí, yo lo que, de hecho, lo que estoy enfocado es a la sistemática, que es como la taxonomía, la clasificación de los seres vivos. Y hay muchas cosas que en la forma de cómo se hace estas clasificaciones, como que me resuena un poquito, pero más que nada no tanto porque diga que está equivocado, sino porque siento que se podrían a lo mejor hacer una clasificación cada vez mejor, una clasificación de los seres vivos que cada vez como que se adecue mejor. Y pues realmente sí se va haciendo, de hecho todo el tiempo, toda esa área de la biología de hecho está muy involucrada con matemática, todas las clasificaciones de los seres vivos está regida por algoritmos matemáticos. Entonces, ya no se clasifica como antes,
como antes se hacía en la biología, bueno, antes los naturistas o los filósofos que lo hacían. Entonces, hay muchas cosas que todavía sé que faltan por aprender. No estoy cerrado a nada. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de que si estás en la ciencia, debes saber que todo lo que conoces puede ser diferente o comportarse diferente a como se supone que lo tenías comprendido. Tan solo mi hermana, que también es bióloga, que ella es 9 años mayor que yo, en 9 años yo he estado estudiando cosas que ella no vio en su carrera. Ujú. Entonces, la ciencia cambia todo el tiempo y todo el tiempo la ciencia va buscando ser encontrar pues, o trabajar, mejor dicho, con lo que conocemos que es la realidad. Claro, así es. Siempre hay que Ujú, estar abiertos al aprendizaje y por eso es que nosotros en el canal hemos abierto este podcast para traer invitados expertos en distintos temas, porque siempre se aprende. Y ese es la búsqueda del conocimiento, es eso, ¿no? Poder estar abiertos a las distintas posibilidades que podamos encontrarnos, no rechazar ningún conocimiento, ninguna información, sino tomar de eso lo que nos sirva. ujú. Y fíjate que hace poco invité, no sé si has escuchado de Iru Landucci, uno de los máximos exponentes en una teoría pues, que hay por ahí de que la Tierra es plana, ¿no? Ajá. Algo que pues, se viene hace algunos años tomando con mucha fuerza. Y mucha gente me escribía y me siguen escribiendo porque creen que yo considero que la Tierra es plana, porque bueno, lo invité a él a hablar de eso. Y bueno, es bueno aclarar que yo traigo invitados y la opinión o los estudios o la creencia que tenga el invitado no quiere decir pues que yo también la tenga. Simplemente es para compartir, para que ustedes escuchen los distintos aspectos y distintos conocimientos y poder crecer juntos. Cuando invité a Henry, ¿no? Que él es ateo, no quiere Ujú, decir que yo sea ateo, o porque ujú, esté aquí contigo no quiere decir que yo sea biólogo. Muchísimas de las cosas que tú nos explicaste, por supuesto las comparto y sé que así son, y hay otras que todavía no comparto del todo, y ya es mi proceso individual, como quien nos ujú. escuchará, compartir algunas y otras no, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata este proceso. Alejandro, Exactamente. Alejandro, no sé si Ajá. quieres compartir algo más para despedir, algún mensaje que quieras compartir a la gente, no sé, algún mensaje Pues final. ese mensaje que tú diste me gustó mucho pues no se cierran. Realmente yo, pues, en mis redes, por ejemplo, donde más me encuentran activo es en TikTok y me van a ver haciendo contenidos realmente satírico, completamente diferente a lo que me conoces aquí. O sea, es un contenido satírico, pero algo que yo siempre digo, porque muchas veces hasta me han atacado así como, es que tú también te burlas, le digo, pero yo nunca me burlo de la gente. Yo nunca me burlo de las personas por quienes son. Yo lo que ataco es cuando la gente intenta, se me va su nombre, difundir la desinformación y sobre todo cuando más me molesta esto es cuando esa desinformación puede dañar a alguien, porque hay mucha desinformación que a lo mejor puede ser un poquito que no importa mucho si las personas la difunden. Bueno, por mi parte, Alejandro, agradecerte por aceptar la invitación, fuiste muy amable, la verdad. Y no, yo sé que a la gente le va a gustar mucho todos los temas que hemos tocado. ¿Tienes canal de YouTube, además del TikTok que mencionaste? Tengo un canal de YouTube, pero ahí sí de plano no es nada científico, no es nada. En mi YouTube es meramente entretenimiento. A veces estoy jugando y tengo planes de hacer otras cosas. Es meramente entretenimiento, pero Un canal, donde un canal pues gamer. algo parecido. Ah, Y ya. No, pero donde a mí también pues me gusta jugar bastante. Pero bueno, lo hago ya más de entretenimiento personal. No tengo así un canal y eso pero sí me entretengo con eso. Y bueno, y en tus redes te consiguen como a Alejandro Medina. no, Tu segundo nombre no lo sí, menciono porque no sé cómo se. no te preocupes. No, pues es que básicamente en mis redes estoy como Pechan Raptor. Si quieres te paso luego ahí el Ok, cómo lo perfecto. pones, por si me puedes poner. Entonces,
me van a encontrar como Pechanraptor en todas partes. Ha sido básicamente mi apodo desde hace mucho tiempo y me acostumbré y me gusta bastante. Ok, listo. Bueno, no, agradecido porque has compartido con nosotros tus conocimientos en biología. Y bueno, las puertas están abiertas para de pronto una futura ocasión donde toquemos otros temas que tengan que ver también con el mundo de la biología. Aquí pues siempre serás bienvenido. Ahí seguimos en contacto. Y bueno, un saludo por allá en tierras mexicanas, que a mí me encantó México. La comida mexicana es mi comida favorita y espero volver nuevamente por allá en algún momento. Por allá hay grandes Perfecto. amigos y les mando un fuerte abrazo a todos por allá en México. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vemos en una próxima ocasión y para todos también nos estaremos viendo en un próximo podcast con otro invitado y otros temas interesantes. Hasta un nuevo video.